¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a ver, vamos a hablar sobre la presión y sobre la presión ejercida por un líquido. Esto con respecto al experimento que vimos de por qué el agua no se derrama. Entonces en este video vamos a hablar de presión en un líquido y en el siguiente video vamos a hablar sobre la presión atmosférica. Ok. Entonces, para comenzar, vamos a ver qué es la presión. Entonces, por ejemplo, un líquido contenido en un recipiente ejerce fuerzas contra las paredes de este. Para describir la interacción entre el líquido y las paredes, conviene hablar del concepto de presión, que la presión se obtiene dividiendo la fuerza entre el área sobre la cual actúa esa fuerza. Entonces, presión es la fuerza dividida entre el área sobre la cual actúa esa fuerza. En términos de ecuaciones, la presión, que vamos a llamar P, es igual a la fuerza, que voy a llamar F, dividida entre el área sobre la que esa fuerza actúa. Para ilustrar la diferencia entre presión y fuerza, podemos considerar lo siguiente. Imaginémonos que tenemos aquí una mesa y imaginémonos que tenemos dos ladrillos iguales, pero uno de los ladrillos lo colocamos de forma acostada sobre la mesa y el otro de los ladrillos lo colocamos de forma vertical sobre la mesa. Entonces, como los dos ladrillos son iguales, tanto este ladrillo como este ladrillo van a tener el mismo peso, que vamos a llamar W. Acuérdense que el peso es igual a la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Como los ladrillos son iguales, tienen el mismo peso, y acuérdense que el peso es una fuerza. Entonces, los dos ladrillos tienen el mismo peso W. Sin embargo, aunque tienen el mismo peso, su peso está distribuido en áreas diferentes. El que está acostado distribuye su peso en una mayor área y el que está de pie distribuye su peso en una menor área. Entonces, aunque los dos tengan el mismo peso, tienen diferentes presiones. Este va a tener una presión igual a W entre un área grandota, entonces la presión va a ser chiquita. Y el segundo ladrillo va a tener una presión grande porque tiene el mismo peso distribuido, pero en un área chiquita. Entonces, esa es la diferencia entre peso y presión, entre fuerza y presión. La presión es la fuerza dividida entre el área en la que actúa esa fuerza. Entonces podemos tener la misma fuerza, como en este caso, pero aplicada en diferentes áreas, y la fuerza aplicada en el área menor, como es este de aquí, va a ejercer una mayor presión. La fuerza aplicada en un área grande va a ejercer una menor presión. Ok, entonces eso es la presión, fuerza dividida entre área. Ahora, antes de hablar de presión atmosférica, vamos a hablar, como les digo, eso va a ser en el siguiente video, pero en este video vamos a hablar de presión en un líquido, que es más sencilla que la presión atmosférica, porque los líquidos no se comprimen y los gases sí se comprimen. Entonces, para ir entendiendo un poquito el concepto de presión en los fluidos, primero hablamos de presión en un líquido. Ok, entonces seguramente se han dado cuenta cuando nadas bajo el agua, sientes que la presión de esta
comprime los tímpanos en los oídos, ¿no? Cuanto más profundo te sumerges, mayor se siente esa presión. La presión que sientes se debe al peso del agua que está arriba de ti. Es decir, es lo que vamos a ver ahorita. Si tenemos un contenedor lleno de agua, la presión que sentimos aquí abajo se debe a esta cantidad de agua sobre nosotros. Conforme más profundo nades, hay más agua sobre ti y en consecuencia hay más presión. La presión de un líquido que un líquido ejerce depende de esta profundidad. Le voy a llamar H. La presión también depende de la densidad del líquido. Es decir, si aquí tenemos gasolina en vez de agua, la presión va a ser diferente por la densidad de ese líquido. Si tenemos algo más denso que el agua, vamos a tener mayor presión. A la densidad le voy a llamar Rho. Densidad. Esta Rho es la letra griega Rho. Densidad. Entonces, la presión dentro de un líquido va a depender de su altura y va a depender de su densidad. Si te sumergieras en un líquido más denso que el agua, la presión sería mayor. Y la presión de un líquido es exactamente igual a la siguiente fórmula. Ahorita vamos a ver de dónde sale. Entonces la presión de un líquido es exactamente igual a presión es igual a la densidad del líquido multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, multiplicada por la profundidad h a la que nos encontramos. Entonces la presión aquí en este punto T está dada por esta fórmula. Es decir, va a depender de la densidad del líquido, va a depender, G es constante en la superficie de la Tierra, 9.8 metros por segundo al cuadrado, y va a depender de H. Entonces G es constante, entonces técnicamente solo depende de, bueno, es constante para la mayoría de las aplicaciones cotidianas, y la presión va a depender de la densidad y de la profundidad. Ok, entonces, bueno, vamos a ver de dónde sale esta fórmula. Siempre es bueno saber de dónde salen las fórmulas y no nomás ver el resultado final, sino ver de dónde salieron y que tenga sentido esa fórmula al entender de cómo la encontramos. Entonces, para ver de dónde salió esta fórmula, vamos a considerar lo siguiente. Primero, pues vamos a considerar que estamos como en este tanque a cierta profundidad, que el líquido tiene cierta densidad y que estamos a cierta, como les dije, a cierta profundidad H. Entonces vamos a comenzar por escribir la fórmula de densidad. Sabemos que la densidad del líquido es igual a la masa dividida entre el volumen del líquido. Esta es la definición de densidad. Definición de densidad que me imagino deberían ya de conocer. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es, como yo estoy hablando, para hablar de presión, necesito hablar de fuerzas, entonces la masa no es una fuerza, pero sé que si multiplico la masa por la aceleración de la gravedad, entonces voy a tener peso, que sí es una fuerza. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por G ambos lados de mi ecuación. Entonces tengo que Rho por G es igual a M por G dividido entre el volumen. Y M por G es el peso de esa cantidad de agua. M por G es igual a W, que ese es el peso. Entonces voy a escribir Rho por G es igual a peso entre volumen de agua. Ok, entonces hasta aquí tenemos el peso del agua, el volumen del agua. Tenemos que eso es igual a la densidad del agua multiplicada por G.
Ahora, y ese peso de agua, imagínense que lo que estamos viendo es la columna de agua que tenemos sobre arriba de nosotros. Si nosotros estamos, ahora lo voy a poner con un punto rojo donde estamos ubicados nosotros. Entonces, es la densidad de esta columna de agua arriba de nosotros, es el peso de esa columna de agua arriba de nosotros y es el volumen de esa columna de agua arriba de nosotros, ¿ok? Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta fórmula hasta el momento. ¿Cuánta agua está ejerciendo peso sobre nosotros? Está dado por la cantidad de agua que hay en esa columna sobre nosotros. Su densidad, su peso y su volumen. Ok, entonces ahora vamos a pasar a que vimos que la presión es igual a la fuerza dividida entre el área. Entonces la presión que vamos a sentir nosotros aquí abajo es igual a la fuerza que se nos aplica dividido entre el área en el que se aplica esa fuerza. La fuerza que se aplica, esta fuerza que se aplica es el peso de la columna de agua, este peso de aquí. Entonces voy a despejar ese peso, voy a multiplicar por volumen ambos lados de la ecuación. Volumen entre volumen acá se elimina. Y me queda que el peso de la columna de agua es igual a la densidad de la columna multiplicada por G multiplicada por el volumen de esa columna de agua. Entonces, para conocer la presión, necesito aquí sustituir la fuerza que sentimos, es la fuerza de esa columna de agua, su peso, dividido en el área, entre el área sobre la cual se aplica esa fuerza. Ahora, ese peso ya vimos que vale ρ multiplicado por G multiplicado por volumen. Entonces lo voy a sustituir ahí. Entonces me queda que la presión es igual a ρ, densidad, multiplicada por G, multiplicada por el volumen de la columna de agua, dividida entre el área en la cual aplicamos esa fuerza. Ahora, ese volumen lo puedo escribir como área multiplicado por altura, es decir, el área que tiene esta columna en la parte superior o en la parte inferior, el área de sección transversal, esa va a ser esta área, multiplicada por la altura de la columna, como si fuera, podemos considerar para fines prácticos, una columna de prisma rectangular. Entonces, esta es el área de sección transversal de la columna y esta es la altura de la columna de agua. Entonces su volumen es igual al área multiplicado por la altura. Entonces voy a sustituir este volumen y esta altura aquí. Entonces me da que la presión es igual a ρ por G. Volumen ya vimos, vale el área de sección transversal por la altura. Y todo esto está dividido entre el área en el cual aplicamos la fuerza. Entonces vemos que área entre áreas se eliminan y entonces me queda que la presión es igual a la densidad de la columna de agua multiplicada por la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo en la superficie de la Tierra, multiplicada por la altura de la columna de agua. Y es de aquí de donde sale la fórmula de presión en un líquido o como también se conoce, presión hidrostática. Es decir, la presión que un líquido ejerce sobre un objeto sumergido en él y ese líquido está estático. La presión que siente un objeto sumergido en un líquido. O la presión que también puede ser la presión que sienten en las paredes del contenedor debido a esa columna de fluido arriba de ese punto. Entonces de ahí sale la fórmula de presión hidrostática, que es presión en el fluido es igual a la densidad del fluido multiplicado por G, multiplicado por la altura o profundidad en la que nos encontramos en ese fluido. Ok. Entonces ya vieron de dónde sale esa fórmula.
Entonces, la presión que ejerce un líquido contra las paredes y el fondo de un recipiente depende de la densidad y de la profundidad del líquido, como vemos aquí. Depende de la densidad y de la altura o profundidad de ese líquido. Bueno, otra cosa que no estamos considerando en esta fórmula es que tenemos nuestro contenedor, está el líquido y estamos considerando la presión, por ejemplo, aquí abajo, o la presión, por ejemplo, en este punto de la pared. Hasta el momento estamos considerando la presión ejercida solo por la columna de agua. No estamos considerando la presión que ejerce todo el aire que hay acá afuera, es decir, la presión atmosférica. Entonces, si no tomamos en cuenta la presión atmosférica, a una profundidad del doble, presión es igual a ρ por G por H, a una profundidad del doble, entonces vamos a tener también el doble de la presión. Si tenemos 2H, vamos a tener 2 veces la presión. Si tenemos 3 veces la profundidad, si tenemos 3H, entonces vamos a tener 3 veces la presión, y así sucesivamente. O bien, si el líquido tiene 2 o 3 veces la densidad, la presión del líquido también va a ser 2 o 3 veces mayor para determinada profundidad. Los líquidos son prácticamente incompresibles, esto es, su volumen casi no puede cambiar debido a la presión, y entonces la densidad, la densidad de este líquido no va a cambiar con la profundidad. Entonces es por eso que esta fórmula aplica para líquidos, porque esta densidad no cambia con la profundidad. En el caso que vamos a tratar un poquito más adelante de la presión atmosférica, la presión hidrostática también es ρ por G por H, pero esta ρ lo voy a poner en ρ que depende de H, es decir que esta ρ ya no es constante, sino que va a depender también de la profundidad en el caso de los gases. En el caso de los fluidos es constante, prácticamente constante, y entonces es por eso que podemos aplicar la fórmula esta de aquí. Ok. Entonces, como les digo, debido a que la densidad no cambia, la densidad en un líquido en particular es prácticamente igual a todas las profundidades. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, como les digo, también la fórmula solo está considerando la presión ejercida por la columna de agua. Dependiendo del caso, a veces hay que considerar también la presión ejercida por la columna de aire, es decir, la presión atmosférica. Es decir, esta fórmula la podríamos ver también como que la presión a cierta profundidad va a ser igual a la presión atmosférica, que le voy a poner P sub 0, más ρ, que es la densidad del fluido, por G, que es la aceleración de la gravedad, por H, que es la profundidad del fluido. Y esta de P0 de aquí sería presión atmosférica. Es decir, la presión que se da por la columna de aire que está encima también en este caso, de nuestro contenedor. Ok, entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Hay veces que hay que considerar también la presión atmosférica, como por ejemplo en nuestro experimento del vaso. Nuestro experimento del vaso, para recordar, volteábamos el vaso de cabeza, tenemos aquí nuestro papel, nuestro portavasos, tenemos agua, tenemos un peso de agua, y no se caía el agua porque, como mencionamos, acá afuera está lleno de aire y tenemos una presión de una columna de aire ejercida sobre este punto. Ahorita vamos a ver más en detalle hacia qué dirección se ejerce la presión dentro de un fluido. Entonces, en nuestro experimento, la presión de aire afuera del vaso es mayor que la fuerza que ejerce el peso del agua. Y por eso no se nos caía no se caía el portavasos. Ok, entonces
Continuamos. Es importante darse cuenta que la presión no depende de la cantidad de líquido presente. Voy a escribir otra vez la fórmula para estarla checando siempre. Rho GH. La presión no depende de la cantidad de fluido presente. Y eso lo podemos ver en nuestra fórmula. Aparece la densidad, aparece la altura, la profundidad y aparece G, pero no tenemos cantidad de fluido en nuestra fórmula. Entonces no depende de eso la presión. Es decir, el volumen no es la clave. Como vimos cuando dedujimos la ecuación, vimos que el volumen, al escribirlo como área por altura, hacía que se eliminaran las alturas y el volumen tampoco está presente en la fórmula. Entonces, el volumen no es la clave, la profundidad sí es la clave. La profundidad es la clave de la presión. La presión promedio del agua que actúa contra las cortinas de la presa depende de la profundidad promedio del agua y no del volumen que contiene. Es decir, podemos imaginarnos dos ejemplos de presas, por ejemplo, esta de aquí. Tenemos toda esta agua y tenemos que la altura de la pared mide 3 metros. 3 metros de aquí a acá y de aquí a acá. Y podemos imaginarnos una presa más pequeña, pero que la altura de la pared mide 6 metros. De aquí hasta acá son 6 metros y tenemos agua aquí. Entonces, la presión promedio del agua que actúa contra las cortinas de la presa depende de la profundidad de esto, de la profundidad promedio del agua, porque la presión que va a ejercer va a ser la presión que siente aquí, más la de aquí, más la de aquí, más la de aquí, más la de aquí, en promedio sobre toda esa superficie. Entonces va a depender de la profundidad promedio del agua y no del volumen. Esta tiene un volumen grande y esta tiene un volumen pequeño. Y, por ejemplo, en este presa de este lago poco profundo, pero muy extenso, solo ejerce la mitad de la presión que este estanque pequeño, pero muy profundo, porque la altura es lo que cambia al doble. Con respecto a esto mismo, sentirás la misma presión si sumerges la cabeza 1 metro bajo el agua en una alberca o si lo haces a la misma profundidad en un lago grande. Y pues probablemente eso ustedes lo han sentido. No importa el tamaño de la alberca en la que estén, no importa el volumen de agua que tiene la alberca, sino la profundidad. Si nos sumergimos, tenemos una alberca aquí y tenemos una alberca más grande acá. Si nos sumergimos en ambas albercas a 1 metro de profundidad, no importa el volumen de agua de la alberca, sino el metro de profundidad para sentir la presión. La presión que vamos a sentir va a ser igual a 1 metro de profundidad en ambas albercas, que está dado por la fórmula Rho por G por H. Rho por G por H. Como estaba diciendo, en esta fórmula no aparece en ningún lado el volumen, solo la profundidad a la que nos encontramos sumergidos en el fluido. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Ok. Bueno, entonces continuamos por acá. Ok. Otra forma de ver esto de la presión es que la presión depende de la altura. Es el caso en la que podemos tener un recipiente con diferentes formas geométricas. Imagínense, es un recipiente de vidrio que podemos llenar de agua y tiene diferentes formas geométricas donde se contiene esa agua.
Entonces, si lo llenamos de agua, lo que vamos a encontrar es que el agua alcanza un mismo nivel en todos los contenedores. Esto es otro ejemplo de que la presión no depende del volumen, sino solo de la altura, y es por eso que en todos los contenedores se alcanza el mismo nivel de agua, la misma altura o la misma profundidad. Depende desde el punto de vista que se vea. Y la presión, por ejemplo, aquí abajo es la misma en todos los casos porque hay la misma columna de agua sobre ellos. Y depende de la altura, no depende de la forma ni el volumen que tenga el contenedor en el que está el agua. Esto es otra forma de decir, como a veces decimos, que el agua busca su propio nivel. Otro ejemplo de esto, de que el agua busca su propio nivel, es si agarramos una manguera y la doblamos y la llenamos de agua. Entonces, si la doblamos y la llenamos de agua, así como está en el dibujo, vamos a ver, si la manguera es transparente, que el nivel de agua es el mismo en los dos lados de la manguera. Luego lo que puede pasar es que agarramos uno de los extremos de la manguera, el otro lo dejamos a la altura inicial, pero el otro extremo lo subimos. Lo que va a pasar es que, como ya saben, el agua entonces va a intentar buscar su nivel, va a haber más presión de este lado y va a empujar el agua y se va a caer, incluso cuando vaya a tener que subir esta altura. Entonces, como les digo, si se levanta un extremo más que el otro, el agua saldrá por el extremo más bajo, aunque deba subir parte del camino. Debe subir este cachito, pero se va a tirar porque idealmente intentaría alcanzar el nivel que tiene el otro extremo para mantener las presiones iguales. Este hecho no lo entendían bien algunos de los antiguos romanos, quienes construyeron acueductos complicados con arcos altos y trayectos sinuosos para asegurar que el agua fluyera siempre un poco hacia abajo en todos los lugares. Entonces, en todos los lugares a lo largo de la ruta del depósito del agua. Si hubieran tenido la tubería en el terreno siguiendo el nivel natural del mismo, en algunos lugares el agua debería subir, pero los romanos no lo comprendieron. Y todavía en este tiempo no estaba de moda la experimentación cuidadosa, y como disponían de abundante mano de obra de los esclavos, pues los romanos construyeron acueductos innecesariamente complicados. Entonces, por ejemplo, si traían el agua desde un río en una montaña hasta la ciudad y había ciertos desniveles, entonces ellos no entendieron que simplemente por el hecho de que esta altura era mayor, el agua iba a fluir sola hasta el depósito acá. Y lo que ellos hicieron, como pensaban que tenía que estar siempre en descenso ligero el agua para poder fluir, pues construyeron acueductos en los que mantenían siempre en descenso el acueducto para mantener lo que ellos pensaban que el agua tenía que fluir. No era necesario, pero pues lo hicieron así para hacer llegar el agua hasta los depósitos en las ciudades. Ok. Ahora, algo importante, esto que sigue, un hecho determinado experimentalmente acerca de la presión de los líquidos es que se ejerce por igual en todas las direcciones. Por ejemplo, si nos sumergimos en agua, independientemente de cómo inclinemos la cabeza, sentiremos la misma cantidad de presión en los oídos. Como un líquido puede fluir, la presión no solo es hacia abajo. Sabemos que la presión actúa hacia los lados cuando vemos salir el agua por los lados de alguna fuga que tenga una lata, por ejemplo. Y también también sabemos experimentalmente que la presión actúa hacia arriba cuando tratamos de empujar una pelota para sumergirla en una alberca. Y entonces eso es importante. Voy a hacer un dibujito. Tenemos otra vez algún contenedor y tenemos agua. Entonces,
Muy importante, la presión de los líquidos se ejerce por igual en todas direcciones. La presión se ejerce por igual en todas direcciones. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos esta esferita sumergida, entonces siente presión por arriba, siente presión por abajo, por los lados, siente presión en todas direcciones. Es por eso que en nuestro experimento del vaso con agua, tenemos acá abajo el papel y tenemos el agua, y el agua pensamos que se va a caer, pero no se cae. No se cae porque tenemos afuera toda la presión atmosférica y, como dice aquí, la presión ejerce por igual en todas las direcciones. Entonces, a pesar de que la columna de aire está sobre nosotros, la presión abajo del papel se siente igual en todas las direcciones. Entonces, esta presión atmosférica de aire también presiona hacia arriba y es lo que mantiene pegado es lo que mantiene el papel, que haga que no se caiga, porque la presión atmosférica acá abajo que se ejerce hacia arriba es mayor que el peso del agua contenida en el vaso, y como también vimos en el experimento, el aire dentro del vaso está enrarecido, no hay suficiente presión para igualarla con la presión de afuera. Entonces, por lo tanto, el papel se mantiene pegado al vaso y el agua no se cae. Otra cosa que se sale a partir de esto, de que la presión se ejerce por igual en todas las direcciones, es que cuando el líquido comprime contra una superficie, hay una fuerza neta dirigida perpendicularmente a la superficie. Es decir, si tenemos nuestro contenedor, otra vez voy a hacer otro ejemplo, voy a poner aquí una figura triangular. Entonces lo que acabo de decir es que la fuerza que sienten las superficies es, debido a la presión, es perpendicular a esa superficie, es decir, es a 90 grados. Voy a poner aquí este símbolo de ángulo recto de 90 grados. ¿Por qué se da esto? Bueno, antes de eso, esto se da con objetos sumergidos, también se da, por ejemplo, a las paredes. También la fuerza que sienten las paredes es perpendicular a la superficie de la pared. Entonces, ¿por qué se da esto? Bueno, se da por lo siguiente. Vimos que la presión se ejerce por igual en todas las direcciones, entonces la fuerza neta, voy a escribir fuerza neta perpendicular a las superficies de los objetos. ¿Por qué se da eso? Es porque como la presión se ejerce en todas las direcciones, por ejemplo, en este punto va a haber una fuerza de este lado, va a haber otra fuerza de este lado, y las componentes de direcciones opuestas se van a cancelar. Es decir, la componente que viene ligeramente desde arriba de este lado se va a cancelar con la componente que viene ligeramente desde abajo de este lado, y lo mismo con todas las componentes de izquierda a derecha, o sea, simétricas a través de esta línea, y solo va a quedar la componente perpendicular a la superficie. Lo mismo, por ejemplo, en las paredes, en este punto de la pared va a haber una presión que viene, una fuerza que viene desde acá, otra que viene desde acá, una que viene desde arriba, una que viene desde abajo. Entonces la de arriba se cancela con la de abajo, la que viene de abajo pero con ligera inclinación a la izquierda se cancela con la que viene de arriba con ligera inclinación también a la izquierda, y solo queda la componente perpendicular a la superficie, porque las demás componentes se cancelan entre sí. Esta es la razón por la que si le hacemos un agujero aquí a nuestro contenedor,
Entonces la fuerza resultante es perpendicular y es por eso que cuando hacemos un agujero en el contenedor, el chorro de agua inicialmente sale perpendicularmente, luego debido a la acción de la gravedad se dobla y el agua cae. Pero es por eso que sale de forma inicialmente perpendicular a la superficie donde está el agujero. Y como les digo, la fuerza ejercida por un fluido sobre una superficie lisa siempre forma un ángulo recto con ella. Esto de aquí. La fuerza neta es perpendicular a las superficies. La fuerza, o con otras palabras, la fuerza ejercida por un fluido sobre una superficie lisa, siempre forma ángulo recto con ello. Siempre forma ángulo recto con ella. Ok, bueno, esto es todo con respecto a presiones en los líquidos. Esto nos va a ayudar a entender un poquito sobre la presión atmosférica, que es un poquito más compleja que la de los líquidos, porque como les digo, la densidad en los gases sí cambia con la profundidad. Es una densidad que depende de la profundidad. En los líquidos es más sencillo porque la densidad es constante, entonces la fórmula es muy simple. Rho por G por H es igual a presión. Entonces, aquí dejamos este video. En el siguiente video hablamos de presión atmosférica.